Tenía ganas de hacer unos vídeos sobre casa, la casa realizada por humanos, ¿no? No estoy hablando de hablar de la casa de otros animales, ¿no? Y este va a ser el primero. El primero de, espero que una serie, no sé cuántos haré al final. Pero en este primero quiero demostrar el daño que ha hecho la caza. La caza es de las actividades que más daño han hecho a la naturaleza, la que más extinciones se ha provocado y sobre todo es la principal causante de la sexta extinción. Algunos diréis que estoy exagerando, pero lo que decís eso es porque solo estoy pensando en la caza que hacían nuestros abuelos. La caza es muy antigua, es tan antigua como el humano, como los humanos, que han sido cazadores recolectores y han hecho mucho daño. Y aquí lo vais a ver. Quizás este vídeo se haga un poco pesado porque vais a ver bichos y bichos y bichos y bichos todos distintos. Y os parece incluso increíble. Ya lo veremos, ya lo veremos. Pero aunque sea pesado es porque tengáis una ligera idea del tamaño del daño que ha hecho la caza sobre la biodiversidad. Vamos a empezar. Este vídeo, bueno, los vídeos que voy a hacer se van a dividir en tres partes. Una extinción, la gran extinción del Holoceno, que empezó hace unos 100.000 años, por la caza. Luego haré un segundo vídeo donde aparece la agricultura, la ganadería, que el hombre pasa de ser cazador-recolector a ser un agricultor y ganadero, con lo cual al daño que ya sigue haciendo con la caza, pues le añade el daño que hace con la agricultura y la ganadería. Y luego una tercera época, que ya es la más reciente, que quizás la que más recordamos, nos hemos olvidado de las antiguas, porque eso ha pasado hace mucho tiempo, pero eso no significa que no la han hecho los humanos, la han hecho los Homo sapiens, nuestra especie. Esa tercera parte es ya la era industrial, los últimos 150 años, ¿no? Y lo que contribuye también al cambio climático, el agotamiento de recursos, la extinción y demás. Ahora vamos a empezar con esta primera etapa, de la etapa en que el hombre es cazador y recolector. La gran extinción del Holoceno, eso así es como se denomina por la ciencia, ¿no? Es la gran extinción del Holoceno, ese periodo en el que el hombre se dedica como cazador y recolector a exterminar sobre todo la megafauna, todos aquellos animales que pesan más de 45 kilos. ¿eh? Cómo el hombre los hace desaparecer. Como veis en este gráfico, el hombre, tenemos aquí África a la izquierda, no sé si se ve el ratón, el hombre es un animal de origen africano. Se expande y empieza a salir hace unos 100.000 años, sale de África y se convierte en una especie invasora. Una especie donde entra a unos ecosistemas donde al hombre no lo conocen y por lo tanto sus presas son bastante fáciles para él. Son bastante fáciles y empieza a hacer un daño terrible. ¿no? Hace unos 70.000 años pasa por Asia, la India y demás. Hace unos 50.000 años llega a Australia porque las glaciaciones hacían que el mar fuese menos profundo y aquí se formó un gran continente que se podía ir andando perfectamente. Aquí en Nueva Zelanda, bien, hace unos 40.000 años se llega a Europa, ¿veis aquí? Unos 25.000 se llega a la parte de Siberia, se pasa el estrecho de Bering en la última glaciación y sigue destrozando todo lo que pilla en el continente americano, que quizás sea la parte más conocida porque es la más reciente, pero y vemos los efectos más claros. Y vamos a empezar precisamente por la parte esta americana. ¿no? El hombre pasa el estrecho de Bering y se encuentra todo un paraíso eh, de animales que no huyen, son muy grandes, son fáciles de cazar y empieza a exterminarlos. Mucha gente dirá que no, que esas extinciones fueron provocadas por las glaciaciones, los cambios climáticos. Es cierto que pudieron influir algo, pero no fueron determinantes, porque ha habido varias glaciaciones y durante todas esas glaciaciones que ha habido nunca se extinguieron. Hubo una extinción, fue la habitual, la mínima, sustituidos los grandes mamíferos por otros mamíferos. Fueron sustituidos, ¿no? Porque cuando hay un cambio en el clima, los animales se desplazan hacia el norte cuando hace más calor o hacia el sur cuando hace más frío y se van siempre acomodando
van migrando hacia las zonas en que están más habituados. La prueba es que es curioso que desaparezcan todos estos animales justo desde la última glaciación, las últimas glaciaciones, ¿no? Lo cual, justo cuando aparece el hombre, y sobre todo por allá, por donde pasa el hombre, por donde pasa el hombre, el cazador, es cuando empiezan a desaparecer especies. Pero es que además, como vemos aquí, hay restos de animales, de esos animales extintos, donde se ven las huellas de las flechas, de los cuchillos, que demuestran que ha sido el hombre el que las ha causado, ¿no? Aquí tenemos un artículo en el que dice: los humanos y no la edad de hielo acabaron con el oso de las cavernas. Bueno, pues acabaron con ese oso y con todo lo que vamos a ver a continuación. Empezamos con las extinciones americanas, que fueron hace unos 15.000 años, después de la última glaciación, en que el hombre, como hemos dicho antes, pasaba el estrecho de Bering y se encuentra con un continente. En el continente americano había 5 especies de caballos, de equinos. Aquí solo vemos uno. Pues ya sabes que los españoles llevaron los caballos en América. Que llevaron a América porque no había ninguno, se habían comido a todos. Y este es uno de ellos, el Equus simplicidens. Había 3 especies de camellos, este es uno de ellos, a los 3 se los comieron. Las 3 especies enteras los cazaron y se los comieron. Fijaros que hay una característica que es típica de los indios de América, y es que nunca, no como en otras civilizaciones, en América los hombres nunca desarrollaron tecnologías de conservación, nunca. En los animales la carne se puede conservar en hielo, se puede conservar en sal, en aceite o ahumada, mucho el pescado también. En América no, en América ningún indio americano tenía ningún conocimiento sobre conservación, y es que no le hacía falta. Cuando tenía hambre, mataba un mamut, se hacía un sándwich, como aquel que dice, y el resto lo dejaba que se pudriera, no importa, ¿para qué le iba a conservar? Había más. Y por eso se extinguieron tan rápido, porque prácticamente no necesitaban conservarlos. Cogían lo que sea, un trozo de orejas, se lo comían de merienda y el resto abandonado. También los métodos de caza. Muchas veces se quemaban pastos, y eso se hace todavía en Australia. Quemar un bosque, y si hay, no sé, caen quemados 40 canguros, te comes uno y el resto lo dejas ahí que se pudra, ¿no? Ese es otro método de caza que ha hecho mucho daño. Aquí vemos un castor gigante comparado con el castor actual, con un hombre, este también extinto, este perezoso también extinto, este súper perezoso. Hay que ver cómo estos bichos, o el megaterio, ¿ves? Prácticamente cogían un árbol como si fuese, y se lo comían como si fuese no sé, como si fuese una coliflor. Estos animales, que os podéis ver y podéis pareceros raros, estos existían y los hombres los vieron, los conocieron, y los cazadores nos privaron de verlos. Y muchas veces hay incendios forestales porque estos animales que controlaban las poblaciones de árboles, la vegetación, y la reducían y creaban sabana, pues al desaparecer hicieron aparecer demasiado árbol y facilitar más los incendios. Esta es una de las pruebas. Vemos aquí una pintura rupestre, aquí en la Amazonía colombiana, en la que vemos aquí a perezosos dibujados y grupos de hombres cazándolos. ¿Veis? Aquí incluso con uno pequeño, lleva la madre y el cachorrete, y los cazadores a por ellos. Esto es una prueba de que los cazaban. Un oso también americano, extinto también, este tipo de león tigre, también desaparecido. Los Smilodon, este de Sudamérica y este de Norteamérica, también extinguidos. Estos eran animales que competían con el hombre a la hora de cazar y se exterminaba simplemente para quitar la competencia, ¿no? La pantera Trox también, los leones o tigres de dientes de sable.
Aquí tenemos algunos, como el puma con el guepardo y con este animal, y este que eran los que se han extinguido, comparados con el puma y con el guepardo. Esos son tres de los muchos, no se sabe, se dice que hubo un centenar, casi 100 tipos de elefantes en América, casi 100. Esos son tres de ellos, y todos desaparecieron, no quedó ninguno. Otro tipo de mamut, también desaparecido, americano. Aquí tenemos un bisonte, el antiguo, el que está extinguido comparado con el actual, también extinguido. Este bisonte también extinguido. Este también, el occidentalis también. Este pécare de cabeza plana, también desaparecido. Esta especie de armadillo gigante, también desaparecido. El criptodón, también, aquí lo tenemos comparado en un museo. Especies de lobo también desaparecidas, extinguidas también. En Europa, hace 40.000 años, ¿no? Aquí vemos también que aquí el hombre también extinguió a los mamuts. Esto es otra prueba. Estos son, fíjate, se sabe que el último mamut que mató al hombre fue hace simplemente unos 3.700 años. O sea, todavía era la época al principio de la Biblia, digamos, de escribirse la Biblia del nacimiento de Israel, al principio de los griegos, fíjate, en la época de los egipcios ya había mamut. Estos son lo que se hacían con los restos de mamut, se hacían incluso cabañas con la piel y los huesos, ¿no? Estos son, digamos que los últimos mamuts se cazaron ahí en Siberia, en Rusia. Ahí se hacían con sus restos, se hacían cabañas. Mira, una estructura circular de hace 25.000 años de antigüedad, hecha de huesos de mamut, también con lo menos 60 mamuts lanudos formaban este círculo. No sé si le pongo que sería los restos de la comida, y lo iban dejando ahí. Se han encontrado este tipo de rinoceronte lanudo, también desaparece, europeo también, el megaloceros, también había incluso en España. Aquí tenemos un león comparado con este león de las cavernas, el cavernario, y la pantera leo. Otro oso comparado con el oso actual europeo, también extinto. Las hienas, había en España hienas, de la misma hiena que hay ahora en África, había en España. Pero aparte de esas hienas europeas había también esta, la de rostro breve, el bisón priscus, que era el que vemos en las cuevas de Altamira, también extinto, exclusivamente español, ya desapareció, y con el famoso uro, el uro, ese que dicen que es el originario del toro español, pues había uro. Incluso acabamos con los hombres de Neandertal, fíjate, a la hora de matar, de extinguir, no dudamos en extinguir incluso a parientes de nuestra propia especie. Hay científicos que dicen que no, que hubo algo de hibridación, pero el hecho es que desaparecieron y no fue por las glaciaciones, porque los últimos restos que hay están en Gibraltar, ahí no hay ningún problema de clima. Y fíjate, en el Mediterráneo, en las islas del Mediterráneo también se extinguieron un montón de animales hace unos 9.000 años. Tipos de hipopótamos, comparado con el hipopótamo actual, que es este, hipopótamos pigmeos, y estos hipopótamos gigantes. En España había hipopótamos. Fíjate, en Chipre, este elefante enano también desapareció en Chipre. En Sicilia, este mamut enano, que era chulísimo, también, el Ephas falconeri, también extinto. En Cerdeña, este mamut también pequeño, también extinto. El cisne de Malta, este grande, comparado con el actual. Y en épocas históricas, el tema de las extinciones en épocas históricas lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, porque quiero hacer una introducción
que lo vais a hacer entender. Así que hasta aquí dejamos este vídeo, que quizás ha sido largo, pero se ha hecho una visión general del destrozo y la extinción masiva del Holoceno que provocaron los cazadores, y que nos privaron de esa rica fauna, y esto solo es una muestra de lo muchísimo que ha desaparecido y aún hay muchas especies por descubrir. Todo esto de la extinción histórica, que ya es cuando aparece la agricultura, lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Esperemos que os suscribáis y si os interesa el tema y así os enteráis si tenéis interés de todo ese tema. Nos vemos.